Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a Linda Esther, Ángela, Magdalena, Stephanie, Lara y Yuridia Alcántara. Sean bienvenidas a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 3 del módulo 21, Impacto de la Ciencia y la Tecnología. Hoy, 4 de septiembre, se encuentra programado este espacio. Les voy a platicar primero la dinámica de comunicación en estos, una breve conclusión de la semana número 1 y vamos a entrar de lleno a trabajar en algunos aspectos que deben considerar al elaborar sus actividades integradoras de esta semana número 2, la número 3 y 4. Sobre la dinámica de comunicación, solamente pedirles siempre dirigirnos con muchísimo respeto, empatía al resto del grupo. Al participar, preferentemente me gusta que lo hagan con la voz. Si no es posible, también podemos utilizar el chat que voy a estar moderando. Les pido levantar su manita y yo con mucho gusto les doy la palabra. No me gusta dejar las dudas al final, ya saben que me gusta abordarlas conforme nos vamos desarrollando en la sesión. Ahora, antes de leer sus participaciones, sobre la semana número 1, la realidad es que me gusta llegar a estos espacios abiertos para el aprendizaje ya con todas las evaluaciones y retroalimentaciones hechas en plataforma de semana anterior. Sin embargo, no me ha sido posible. Son muchos estudiantes, lo cual me parece bien que estén tan participativos, pero lamentablemente sí me he encontrado con muchas situaciones, muy bajas calificaciones, no son pocos, me preocupa porque no son pocos los estudiantes con bajas calificaciones, son muchos, por eso les escribí incluso un mensaje el fin de semana. Y bueno, ¿por qué estas bajas calificaciones? Me estoy encontrando varios casos de usos de inteligencias artificiales, lo cual integran información no errónea, pero tampoco información que sea de su autoría o que sea complementada con su autoría. Es información que de pronto es la opinión de alguien más o la construcción de una idea a partir de otras ideas, y eso no da muestra de un proceso de aprendizaje. Recordemos que quien está a quien se le evalúa es al estudiante, no a las inteligencias artificiales, no a las ideas de otros. Entonces, por favor, en ese sentido, yo les invito arduamente a que haya una reflexión de parte de quienes están usando estas herramientas. No está mal usarlas, lo que sí está mal es no darme el tiempo de comprender los conceptos, darme el tiempo de retomar algo más, volteando a ver mi entidad, en el caso de conclusiones, por ejemplo, que es donde más se utiliza, y de esos procesos de reflexión. Me he encontrado actividades, me preocupa que no están identificando, sobre todo los avances científicos, está habiendo dificultad para identificarlos y por tanto se retoman ideas que no son. ¿Qué me preocupa más todavía a que se retomen ideas que no son? Me preocupa que son ideas muy frecuentemente vistas en otras actividades integradoras por compañeros de esta y otras generaciones. No entiendo por qué mis estudiantes de pronto están poniendo como una época que se les solicita la prehistoria. ¿De dónde sacan eso? ¿Por qué? Eso me deja ver que no es, ni siquiera se dan el tiempo de leer las indicaciones, aun cuando se los mencioné la semana pasada en uno de los espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces, pues es un buen momento para reflexionar y para pensar si estas prácticas realmente me enriquecen como estudiante. No me engañan a mí como asesora, se engañan ustedes mismos, deterioran sus valores ustedes mismos. Quien lo hace, no digo que todos, afortunadamente también hay dieces, también hay nueves y en algunos casos pues también hay ochos, ¿no? Este, me estoy encontrando muchas conclusiones que usan las mismas ideas. Lo estaba dejando pasar, pero ya son demasiadas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy volviendo a revisar esas actividades y estoy retroalimentando y bajando calificación en los criterios, donde se habla de originalidad, porque prefiero, de pronto a veces se inicia el módulo pensando que la asesora no se va a dar cuenta, y pues la asesora sí se da cuenta, ¿no? Sí, sí, sí está viendo sus actividades. Es un buen momento para enderezar el camino, ya dependerá de la decisión de cada una, de cada uno, el si lo retoma o lo deja.
asumiendo las consecuencias académicas que ello conlleve. Entonces es más que nada eso. Entiendo que de pronto les cuesta trabajo redactar, escribir ideas. Es un proceso, es un trabajo constante que se va desarrollando la habilidad poco a poco. Entonces, solo permanezcan en ese esfuerzo y van a ver los resultados, estoy segura. Todavía también me he encontrado algunas actividades que no incluyen datos de identificación en su línea del tiempo, en su mapa mental. Háganlo, por favor. No me voy a detener a regresar a explicar por qué se debe hacer esto. Lo compartimos en el espacio abierto para el aprendizaje número 1. Y derechos para visualizar, solamente mencionarles que tengan mucho cuidado con este aspecto. No me he encontrado ninguna actividad que no se pueda abrir porque no se dieron los derechos suficientes. Entonces, solo sigan teniendo cuidado con este aspecto. Mm, déjenme les leo. Buenas tardes. Pensé que ya no iba a haber sesión. Ah, ok, no, sí, Ángela, solo que me conecté unos minutos tarde, se me apagó la compu en lo que reinicié. Buenas tardes, que a mí el horario de la sesión me gustaría que fuera como de 12 a 1 en la mañana, es que en la tarde no puedo. Híjole, en la mañana, justamente en la mañana sí se me dificulta, Ángela. Si lo hiciéramos por la mañana, el horario en que a mí me sería posible sería, vamos, de 5 a 6 de la mañana. Este, y bueno, realmente estuvo muy dispar la participación en los espacios abiertos. Se las voy a mostrar. Les compartí los resultados de cualquier manera. Siempre los comparto para que vean ustedes que se retoma a partir de lo que ustedes opinan. Sin embargo, en ese horario de las 12 a 1 no me es posible llevarlo a cabo. En ese horario sí no puedo. Podría ser, pero bueno, aquí no está más temprano. Podría ser alguno otro de en la tarde. Si este no les favorece, retomé, vamos pensando en este horario, miren que se ve más grisecito. Podría ser alguno de estos dos que también tuvieron alta participación, o el horario que la mayoría opine de los que asisten, porque la realidad es que los estudiantes que asisten casi siempre son los mismos. Entonces, el día viernes platicamos de eso. Si quieren que lo cambiemos la semana entrante, considerando a aquellos que asisten constantemente, lo hacemos para la siguiente semana, pero sí adelanto que por la mañana no me es posible, porque les voy a quedar mal, porque a veces estoy haciendo otras cosas y en la mañana no voy puede que hasta se me olvide. Entonces, por favor, en ese horario sí no va a poder ser, ¿ok? Es que está bien difícil el módulo. Ángela, vas a ver que no lo está. Es cuestión de que, mira, como se dice coloquialmente, agarren el toro por los cuernos, que lo haces, me consta que lo haces, y van a ver. Y otro aspecto importante es creer que pueden. No sé, que la limitante no empiece en su mente, que la limitante no empiece ahí. Por favor, crean, confían en ustedes y van a llegar a buenos resultados. Solo que recuerden que ese acompañamiento de creer en uno debe de ir acompañado de acciones. Se me fue la luz, falto yo. Ok. No, sí te mencioné, Ángela. Te entiendo. Justo ayer por la noche yo quería poder ponerme a evaluar. Bueno, yo quería ponerme a evaluar y no me fue posible por este problema de luz también. Ya les decía, trataré de terminar de evaluar hoy. Sin embargo, no aseguro nada. No me gusta, les soy sincera, como asesora no acostumbro a retrasarme en las evaluaciones, pero la realidad es que todavía me faltan muchos de la actividad número 2. No estoy segura de lograrlo. Ya los que no alcance, pues mañana me daré a la tarea. Pero yo voy a hacer mi máximo esfuerzo por sí lograrlo, aunque me duerma tarde, no duerma, qué sé yo. Ahora, antes de entrar al tema que nos atañe esta semana, quiero compartirles que aprender el conocimiento, la información es importante, lo es muchísimo. Pero no solo el conocimiento es importante, también es importante otros aspectos, como los valores, como mantener una mente abierta. Para aprender se requiere
tener disponibilidad, tener confianza, dar opiniones construidas a partir de lo que investigo, lo que yo creo y lo que voy observando en mi entorno. Organizarme es fundamental. Ordenar mis trabajos es indispensable. Miren, les voy a platicar. Una vez fue un plomero conocido, muy allegado a mí, mi familiar, a arreglarme, no es plomero, hace otras cosas, fue a arreglarme una llave en la casa, una llave de agua, porque yo quería poner una bajada de agua donde no la había. Y, ok, hizo la instalación muy bien, terminó todo, ya terminó, me cobró, se fue, porque yo no estaba en casa. Y llego a mi casa, reviso y todo muy lindo, hasta que llegué al punto final, la llave. No estaba puesta la llave. Y es mi hermano a este punto. Entonces, él es estudiante, entonces de alguna manera, para apoyarse, le dije, ok, yo te ayudo. Y tú me ayudas, nos ayudamos mutuamente, porque yo no sé poner llaves de agua. Ok, va. Entonces, mm, puso todo muy bonito, muy lindo, muy bien, cuidando los materiales, todo, pero no me puso la llave y me dijo, luego tú la pones. Lo que pasa es que, no sé qué pretexto me dijo porque no puso al final la llave. Le dije, mira, te lo voy a decir y se los digo a ustedes. Puede quedar todo el trabajo detrás muy bonito, pero si no lo terminan en el sentido de algo que están vendiendo, por ejemplo, que nosotros de alguna manera vendemos servicios profesionales, nuestras habilidades, nuestras capacidades de hacer alguna actividad, todo ese trabajo bien hecho detrás no se nota y se entorpece por un pequeño detalle, no poner la llave. Yo le dije, ok, no me pongas la llave si no quieres, ya veo yo quién me la ponga, pero todo el trabajo que tú hiciste, yo te voy a decir, a mí no, no estoy de acuerdo en tener un trabajo incompleto, porque al final no me estás dando lo que me prometiste, por lo que yo pagué. Bueno, ya, total, fue a poner la llave, pero les digo los mismos a ustedes. ¿En qué sentido? A lo mejor es un contenido bien bonito, pero si no cuidan cómo lo acomodan, si no cuidan la redacción, ese trabajo deja de tener calidad, deja de transmitir ese proceso comunicativo de manera clara. Puede ser un trabajo, yo prefiero que me entreguen un trabajo incompleto a que me entreguen un trabajo plagiado, sinceramente, un trabajo bien razonadito, que yo vea que aquí mi estudiante está esforzándose por comprender. Eso se nota. Nombrar los archivos adecuadamente, ordenarlos en una carpeta, es parte de las habilidades que deben de ir desarrollando como estudiantes virtuales. Usar apropiadamente mayúsculas y minúsculas al nombrar en sus nombres propios, en su nombre personal, en el mío, al nombrar sus actividades, son detalles que deben tomarse en cuenta. Entonces es un conjunto de todo. Difícil no es cuestión de ir desarrollando el hábito, ¿ok? Y no dejarlo, o sea, ya nombré esta semana bien mi actividad, la semana que entra ya se me olvida, no, haciendo el hábito. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra semana número 2 y unidad 2, la aplicación de la ciencia y la tecnología en el medio social. Esta semana he marcado con color rojo esos aprendizajes esperados que principalmente van a estar desarrollando. ¿A qué me refiero? Cuando yo, estudiante, haga mis actividades, debo cuidar que esto se vaya reflejando, porque esto es parte de los elementos sustanciales que mi asesora va a revisar. Yo no leo mentes. Si ustedes dicen, sí lo pensé, pero no lo puse, no funciona. Tienen que ponerlo. Entonces, ¿qué debo aprender esta semana? Los otros tienen que ver principalmente con la siguiente semana. Los vamos a mencionar la siguiente semana. Resaltar principios físicos, químicos y biológicos presentes en los objetos diagonal productos tecnológicos que utilizo en mi vida cotidiana, así como sus implicaciones éticas. Miren, esta semana es fundamental mencionar principios físicos, químicos y biológicos. Lo menciono porque en su actividad 3 de pronto me ponen que son de naturaleza física, que son de naturaleza química, pero ¿cuál es el principio? No lo mencionan. Y vean qué importante aprendizaje estarían dejando fuera si no lo mencionan.
Identificar beneficios entre el desarrollo sustentable y sostenible. Para identificar estos beneficios en su actividad integradora número 4 principalmente, más no necesariamente solo en esta, es necesario que revisen este concepto, sustentable y sostenible. ¿Se refiere a lo mismo? Ahorita vemos. Distingue entre las diversas formas de producción de energía. Tendré que investigar qué formas de producción de energía sustentables y sostenibles hay que contribuyan al cuidado y preservación del ecosistema, que tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad. Identifica criterios éticos que entran en juego al realizar las acciones. Los elementos éticos, identificarlos en esta semana va a ser muy necesario, es decir, los tendrán que estar abordando en sus actividades. Ahorita vamos a abordar cómo va a ser eso. A mí no me queda claro qué es un principio o cómo se caracteriza, asesora. Yo lo que no quiero es equivocarme. Yo lo que quiero es que haya comprensión, Ángela. Dame un momento. Ahorita vamos a llegar a tocar este tema. Solo déjame ir un poquito de lo general a lo particular. Ahorita llegamos allí y ya al final te preguntaré si va quedando más claro, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de mi unidad 2? Bueno, cuando ustedes concluyan esta unidad, deben ser capaces de reconocer la forma en la que la ciencia y la tecnología está presente en su vida cotidiana, en el desarrollo del medio social, así como los retos que podemos encontrar en la sociedad por la democratización de la información, el cuidado al ambiente y el desarrollo sustentable. ¿Ok? Entonces, mantengan perdón, estas brújulas. Ahora sí, la pregunta de Ángela tenía que ver con la actividad integradora número 3. ¿De qué se trata mi actividad número 3? Vamos a grosso modo, porque ya ustedes deben haberla revisado, a platicarle. Vean, todas estas actividades que tengo abiertas aquí son actividades de donde suelo encontrar plagio. Entonces tengo que estar comparando sus actividades, revisando, y de allí es que de pronto me tardo, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué van a entregar en su actividad integradora número 3? De acuerdo a las indicaciones, van a reconocer los principios físicos, químicos y biológicos de productos. Ahorita les voy a decir por qué voy a cambiar esta palabra. No voy a usar la palabra objetos, voy a usar la palabra productos. Ahorita les digo por qué. Que utilizas en tu vida cotidiana, tu estudiante y el impacto ambiental que conlleva el uso y consumo de estos productos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a entregar un documento de Word, donde debe venir mi portada muy bonita, muy presentable, que se incluya mi título del módulo, mi grupo, el nombre de mío como estudiante, el nombre de mi asesora, el nombre de la actividad. Son elementos básicos. ¿Quieres poner algún otro? Adelante, pero al menos estos. Me he encontrado algunas actividades que, por ejemplo, aquí viene su hipervínculo. Ah, ¿cuál es un hipervínculo? Un ejemplo de hipervínculo es este. Vamos a pensar que esta es mi línea del tiempo, perdón, ¿qué esta semana qué es? Su historieta. Vamos a pensar que esta es mi historieta y me lo colocan aquí. Tan solo este pequeño detalle resta puntos, porque jamás en mi portada van a ir elementos del contenido. El contenido empieza en su actividad número 2, perdón, en su hoja número 2, en la hoja de Word o del procesador de palabras que utilicen. ¿Qué voy a entregar? En mi procesador de palabras solo debe de venir. Hay quien incluye su lluvia de ideas. Por mí está bien. Les soy sincera, yo no reviso la lluvia de ideas. Ese considero que es un trabajo personal del estudiante. Ahorita vemos por qué. Lo que sí debe venir, sí o sí, y en este orden, es el enlace a mi historieta. En este orden, ¿por qué lo menciono? Hay estudiantes que me entregaron, por ejemplo, en la actividad uno, primero la tabla, su conclusión y al final su línea del tiempo. No, eso tacha. Tacha en cuanto a forma, a comunicación, a actitudes. ¿Por qué? El orden en el que se les piden las cosas aquí tiene que ver con el orden del proceso de reflexión que ustedes llevan. En este caso, primero van a requerir elaborar su historieta
y posterior a esa historieta, entonces sí van a elaborar respuesta a unos planteamientos, van a elaborar esta tabla y finalmente van a integrar los objetos, la tabla y las referencias. ¿No hay conclusión? No me acuerdo. ¿No, verdad? Miren, aquí está en el numeral 5 de las indicaciones mi portada, mi lluvia de ideas, mi hipervínculo a la historieta, por aquí debe decirlo, y mi tabla de análisis y mis referencias. Por eso es que está aquí mi hoja de presentación, mi lluvia de ideas, el enlace a mi historieta y el enlace, nada de que hay en Word, enlace, mi tabla y mis fuentes de consulta. Ahorita vamos a ir analizando el contenido. Primero hablo de los elementos de forma y sobre todo aquellos que observé requieren trabajar algunos estudiantes, otros, la verdad, pocos ya lo integran de manera completa. Ahora, vamos a irnos a hablar de la historieta. Ya hablamos de la portada, ahora vamos a hablar de la historieta. Y deben elaborar una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Que ustedes empiecen a observar su entorno y empiecen a listar productos. Producto uno, producto 3, producto 4, que puede ser, a lo mejor, déjenme ver, un automóvil que veo pasando, una bocina, también estoy viendo un árbol, también estoy viendo cables de luz, un casco, etcétera. Esta lluvia de ideas, ¿qué tan extensa debe ser? No hay límite ni para arriba ni para abajo, es decir, ni límite inferior ni superior. Tantos productos como tú, estudiante, requieras. Yo no suelo revisar estos elementos, cada uno lo elabora acorde a sus necesidades. Entonces, aquí, ¿cuántos se listan? No hay número, Ángela. Los que ustedes requieran. Si un estudiante requiere 5, 5 están bien. Si otro requiere 15, 15 están bien. Lo que sí no podrá ser a lo mejor uno. ¿Por qué? Porque mi indicación claramente me dice que voy a requerir 4 objetos, 4 productos. Entonces, al menos tendrán que ser 4, ¿ok? Si requieres más, más, no pasa nada. Este es mi primer trabajo. Aquí, si ustedes le ponen si es de naturaleza física, química, biológica, yo eso, la verdad es que yo eso no lo veo, no lo reviso, no lo considero. Yo lo que sí veo es su historieta. Entonces tenemos que poner también la lluvia de ideas. Pues de preferencia sí coloca la Guadalupe para que se vea que hubo este trabajo de reflexión previo, pero si no lo haces, la verdad es que no lo voy a penalizar. Y luego va la historieta. Yo aquí pues puse una viñetita, pero ustedes van a poner un hipervínculo. Eso es lo que van a poner aquí, solo un hipervínculo. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué elementos debe de integrar mi historieta? Bueno, las indicaciones nos dice que, a ver, déjenme les leo antes de leer. Eh, sí me corté, ay. Si me corté y coloco el agua oxigenada, no es un objeto tecnológico, ¿verdad? Se lo coloco. Ah, yo ya lo leí, Ángela. Ahorita, Ángela, tú ahorita lo vas a deducir. Si lo es o no. Dame un momento, vamos a ir analizando primero qué integrar y ahorita vas a llegar a esa parte. Es que la idea no es que yo les dé la respuesta, sino que sea un proceso de reflexión propio. Ujú. Entonces, mi historieta, ¿cómo la voy a construir? Dice, en lista, eso ya lo leímos, a partir de tu listado selecciona 4 productos. 4 productos. Ahorita que analicemos algunos términos voy a decir por qué digo productos y no objetos. El primero debe funcionar a partir de principios físicos.
el segundo a partir de principios químicos, el tercero a partir de principios biológicos y el cuarto a partir de dos o más de dos principios. Es decir, en los productos que tú identifiques, debes de identificar un principio físico en uno, un principio biológico y en otro un principio químico y en otro dos principios combinados de estos. ¿Qué son los principios? Bueno, los principios tienen que ver, viéndolo, retomando lo que se han analizado de su módulo, los principios son los avances científicos. En un producto voy a identificar cómo está presente la ciencia. En un producto tecnológico identifico un elemento científico, ¿ok? Por eso es que era tan importante en su línea del tiempo identificar avances científicos y tecnológicos. Ahora van a identificar un avance científico dentro de su avance tecnológico o su producto. No necesariamente va a ser siempre avance tecnológico. Ahorita vemos por qué. O y tengo que mencionar, identificar ese conocimiento, ese principio que es un avance científico de naturaleza física, química o biológica en el producto. Ojo, alguien me podría decir, oye, Alma, ya que lo mencionas así, pues es que mi televisión, que es un producto que no pueden utilizar, puedo ver en él principios científicos de naturaleza física, pero también puedo ver en él principios científicos de naturaleza química. Exacto. Los productos no necesariamente integran en su funcionamiento, en sus características, solo una rama científica. Pueden retomar varias, pero ustedes solo deben de identificar un avance científico con naturaleza de física, química o biológica. Bueno, entonces, un elemento importante es reconocer, porque vean lo que dice el propósito, reconocer los principios físicos, químicos o biológicos. Estos son avances científicos. Si no los mencionan, eso va a mermar fuertemente en su calificación que utilizas en tu vida cotidiana y el impacto al medio ambiente que conllevan. Bueno, ese es el propósito. Número uno, y es algo que eh, sí, Ángela, principios científicos son leyes, postulados, teorías, teoremas, ¿qué más? Leyes, postulados, teorías, teoremas, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue, me falta una. El, bueno, todo lo que tiene que ver con conocimientos. Y una pregunta inicial, Ángela justamente me preguntaba al inicio de la semana, es que ¿cómo sé cuáles son los químicos, físicos y biológicos? Bueno, tendrás que revisar los conceptos, porque comprender el concepto te va a encaminar hacia identificar. La física nos dice que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y la energía y las relaciones que hay entre ambas. Nosotros, gracias a la física, podemos explicar, por ejemplo, cómo es que se forman los copos de nieve, cómo es y por qué es que suceden las avalanchas, qué es lo que hace que la nieve se desprenda, por qué sucede un tornado, cómo es que llega la electricidad a mi casa, por qué sucede la lluvia, qué proceso sucede para que llueva. La física nos ayuda a estudiar todo esto, todo lo que es materia y la energía y la relación que hay entre ambas. Nos ayuda a explicar, entender nuestro entorno. La química, por su lado, es la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. La química nos ayuda muchísimo y se apoya mucho de la física para poder entender cómo transformar un cuerpo. Primero, por ejemplo, quiero hacer una hoja de papel.
El papel ya sabemos que viene de un recurso natural, entre otras cosas, parte de sus ingredientes es un árbol. Entonces, tengo mi madera del árbol, tengo mi árbol, que es parte de los insumos de la hoja de papel. Pero ese árbol va a pasar por un proceso de transformación y se le van a adicionar otros elementos, color, que permitan cambiar, por ejemplo, hacer blandas las cosas, que le den esa textura suave, blanca, etcétera. Va a pasar por diferentes procesos químicos de transformación que le permitan convertirse en una hoja de papel. Entonces, para que pasen por esos procesos o para que eso suceda, primero tengo que entender los componentes, los ingredientes, vamos. Y después tengo que entender cómo mezclarlos, cómo combinarlos. De eso es de lo que se encarga la química. ¿Sabes qué? Tenemos el plástico, por ejemplo, los polímeros, que tenemos diferentes maneras de tenerlos. Lo podemos tener en un vaso, lo podemos tener en una bolsa, lo podemos tener de diferentes formas porque se puede moldear e integrar a la mejor grados de durabilidad a partir de conocer cómo se integra. Luego la biología. La biología es la ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Aquí es donde la palabra objeto ya no tiene cabida. La biología estudia, como la palabra lo dice, todo aquello que tiene vida. Los objetos no tienen vida. Por tanto, la palabra objeto puede ser apropiada cuando hablamos de productos físicos, pero cuando hablo de productos químicos no siempre me voy. Tengo media hora hablando y cierto, no me escucha. A ver, déjenme ver. Eh, me fui yo realmente, Guadalupe. Díganme, chicas, alguien, no sean crueles, alguien prenda su micrófono y dígame, Alma, no se escucha, yo aquí hablando como merolica. ¿Sí estamos grabando? Ujú. Ok. Entonces, les decía esto de esa parte donde ustedes no me escuchaban, que la biología estudia a los seres vivos. Y al estudiar a los seres vivos, no podemos llamar objetos, sería mencionarlos como productos.
Un ser vivo puede ser incluso una persona, puede ser un animal, puede ser una planta y podría ser producto de análisis en su actividad integradora número 3. ¿Por qué? Habrá que investigar varios principios biológicos donde, por ejemplo, se analiza de los seres vivos su estructura, funcionamiento, evolución, distribución, relaciones. También podrían compartir productos biotecnológicos, lo doy como válido por el propósito de nuestra actividad. Y bueno, la biotecnología entra en juego cuando ya esos productos vivos hay intervención del ser humano para beneficio de este mismo. Por ejemplo, un ejemplo de un producto vivo, podríamos hablar, por ejemplo, para que nos llegue a la casa un jitomatito rojo, redondo, grande, pues estamos pensando que ya hay agricultores que tienen semillas germinadas y modificadas genéticamente para que esos jitomates a lo mejor aceleren su crecimiento y salgan con estas características que son más atractivas al mercado. Y en ese caso, ya estamos hablando de que es de la biotecnología. Un órgano del cuerpo podrá ser, sí, Ángela, podría ser un órgano del cuerpo, claro. Y bueno, para ir comprendiendo todo esto, recordemos que esos principios que les menciono son avances científicos. Traigo aquí unos ejemplos. Recordemos que los ejemplos que vemos en clase no son para retomarse en mis actividades, porque me evaluarían con plagio. ¿Qué pasa? El principio de Pascal, miren, aquí está. El principio de Pascal. ¿Qué nos dice este principio de Pascal? Un cambio de presión en cualquier parte de un fluido encerrado y en reposo se transmite íntegro a todos los puntos del fluido. A grosso modo y en palabras sencillas, esto es el principio de Pascal. Y esta información está retomado de esta experimentos con el principio de Pascal, de este video, ¿ok? Bueno, no puse la cita, disculpen ahí. Ahora, ¿dónde puedo ver en acción el principio de Pascal? Recuerden que dice que es la presión que se ejerce en un fluido y en igualdad a todos los puntos. En una prensa hidráulica como los ascensores tienen prensas hidráulicas, en las grúas, en los centros de reciclaje de plástico para comprimir esos materiales y la chatarra ferrosa también utilizan este principio. En los sistemas de frenado de un vehículo, en el gato hidráulico, todos estos son ejemplos de productos donde podemos ver en acción el principio de Pascal. Y vean cómo no he retomado ninguno de todos estos elementos de plagio. Esta no es. Que les compartí al inicio de la semana. Ay. Vean, todos estos son los que en su actividad integradora 3, todos estos no deben retomarlos. Y vean cómo hay un montón. Estoy segura que yo cuando les digo esto, ustedes empiezan a ver otras cosas que no veían. Se cerraba su mente, ya es el auto, la cerveza y la cerveza. Y hay más allá, muchas cosas. Por ejemplo, otro principio es el de Arquímedes, que nos habla cualquier cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba al igual al peso del líquido que desaloja. Este principio se contempló no solamente otras cosas también, otros principios físicos, químicos, geológicos, se contempló para bueno, no para todo esto, pero, por ejemplo, influye o permite explicar en parte por qué se sumerge una pelota en el agua, cómo es que flotan los barcos, cómo es que se sumergen los submarinos, incluso el mismo flotador del inodoro de las peceras también está presente en represas, en puentes. Este principio habrá que investigar un poquito
Entonces, ya que yo tengo mi producto y ya que voy comprendiendo, pues ya sé que mi búsqueda no va a ser así de qué objetos, qué principios científicos se encuentran presentes en los objetos tecnológicos. No voy a encontrar una respuesta a mi medida. Voy a tener que ir pensando, a ver, ¿cómo funciona este objeto? Ah, sí, ay, mira, ya vi aquí el principio de Arquímedes. Esto es lo que me sirve para mi actividad y de esta manera voy a ir construyendo. Hay otros principios como las leyes de Newton, las leyes de inercia, los principios de termodinámica, las leyes de Gauss, los principios de Faraday, los principios de fuerza de Lorentz, de Bernoulli, la ley de Graham, entre otros. La física tiene muchos constructos teóricos. Ustedes deberán seleccionar uno de esos constructos teóricos para argumentar lo que se les pide para una de sus viñetas, por ejemplo, porque no voy a integrar lo que yo quiera. La actividad claramente me dice que voy a mencionar el producto. Voy a mencionar uno, el producto. Dos, voy a mencionar para qué uso ese producto. Tres, voy a mencionar de manera explícita el principio al que me estoy refiriendo. Nada de que es de naturaleza física, no. Voy a decir cuál es. El principio de Pascal se encuentra presente en la prensa hidráulica. Mencionar el principio y lo voy a poner en negritas y subrayado para que mi asesora se dé cuenta y vea que lo reconozco con facilidad. Algo que suelen hacer mis estudiantes inseguros porque no saben cuál es, me dicen todo y nada, me mencionan 10 y no me menciona ninguno, o me describen algo pero nunca se atrevieron a nombrarlo. Entonces realmente no, eso que me dice, que no identifican, que no saben qué poner, están bien poniendo de chile, de mole y de pozole a ver cuál pega. Y de esto no se trata. Se trata de que ustedes con seguridad reflejen solo los elementos que se solicitan. Y van a decir, o sea, este es de naturaleza física, pero está presente, o sea, se refiere, es este y está presente de esta forma, ¿no? Y vean, y una descripción breve de estos principios. Un error constante que cometen mis estudiantes es hablarme de la historia del producto, decirme todas sus características, mencionarme cómo ha evolucionado, mencionarme sus componentes. Es información muy interesante, lo es información relevante y descriptiva del producto, sí lo es, pero no es la información que me solicita la actividad. ¿Por qué reprobé? Porque no estás poniendo lo que se te está solicitando en la actividad, que son estos elementos, producto. ¿Para qué lo usas? Mencionar el principio con el que lo relaciones y describir una breve descripción de este producto y su relación con él, eh, más bien una breve descripción del principio y su relación con el producto. Se coloca la ley y cómo se usa. Más bien, la ley, una breve descripción de la ley y su relación con el producto, Ángela. ¿Ok? Ok, bueno. Ahora, esto para cada uno de de los principios, productos y principios que deben asociar. Por ejemplo, en el caso de la química tenemos la ley de la conservación de la masa que propone Lavoisier, que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Dónde podemos ver en acción esta ley? Por ejemplo, en el combustión de gas en la estufa, en los gases que desprende el automóvil al circular, en una vela, etcétera. A ver, les pregunto, una vela la prendo y empieza a consumirse por el fuego que está generando. Y entonces yo les pregunto, ¿esa vela deja de existir o no? Stephanie, te escuchamos. Yo diría que no, porque
cuando se va derritiendo, la cera cae y pues no desaparece. Claro, gracias, Stephanie. De acuerdo con lo que nos dice esta ley de conservación de la masa, dice que no deja de existir, dejará de existir como vela, pero parte de sus elementos se convierten en cera que se hace, después se solidifica, otra parte se convierte en este calor que se disipa en el ambiente, en este humito que se va, dióxido de carbono, todo esto en estos elementos se va disipando la vela. No deja de existir la masa, pero se transforma. Acuérdense que la química estudia estos aspectos. Hay otras leyes también, que podemos encontrar en los alimentos, en envases, en pesticidas, en detergentes, en combustibles, en cosméticos, en tratamiento de aguas, en prendas de vestir, en alimentos enlatados, en medicamentos, etcétera. Entonces, por favor, chicas, personas del módulo 21, que no se nos cierre el mundo porque la asesora nos quitó 10, 15. Estamos rodeados de productos. ¿Qué pasa con esa creatividad? Volteemos a ver más allá de estos que encuentro en 30,000 actividades en Internet. Hay vida después de estos, mucha. Todos estos son los y que seguramente son lo que, algunos de los que ustedes querían poner, pero no tienen permitido porque a lo mejor en semana uno algunos pensaron, ah, no, Alma lo deja pasar y no lo toma en cuenta. Su evaluación ya dejó ver que sí lo tomo en cuenta. Dice, no es la creatividad, es que no se comprenden los términos. Y eso va a pasar a lo largo de la vida, Ángeles. En un estudiante, ese proceso de frustración por no entender un término es parte de aprender. Pero por eso estamos estudiando. Por eso es que estamos aquí, porque queremos comprender. Y me interesa muchísimo que mis estudiantes se vayan de este módulo con los aprendizajes esperados, pero también con esa habilidad para comprender, para desmenuzar más allá de que me den algo siempre, que yo aprenda a buscar mi camino, buscar mis herramientas. Tengo aquí en mi escritorio una frase que me gusta mucho porque constantemente me enfrento a ella y lo tengo tapado entre 30,000 papeles, pero dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarse trabajando. También me ha tocado incluso llorar porque no entiendo cómo hacer algo, porque me frustro, no encuentro el camino. Sí, pero inhalas y exhalas, descansas la mente, también es importante, y empiezas a desmenuzar. A ver, ¿puedo resolver el problema en su totalidad? No. Voy a empezar resolviendo esta parte que va a ser inicialmente en nuestro caso, comprender el concepto. Después de eso, voy a empezar a buscar en mis productos. Mira, tienen que relacionarse a estos. Yo creo que me podría servir este producto, este otro, este otro. Ya tengo productos, ya entendí más o menos qué estudia cada ciencia. ¿Qué sigue? Voy a ir a investigar en internet, a lo mejor, cómo se encuentra presente la física en una silla, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo se encuentra presente la física en un avión? Y me voy a encontrar a lo mejor una tesis, a lo mejor una página ya más especializada en eso que estoy buscando. Y voy a entrar a la página y seguramente hay mucho texto y no voy a tener una respuesta construida a mi medida, 100% seguro, a menos que sea una actividad de otro estudiante y que seguramente no va a integrar muchos de los elementos que ustedes ya están analizando aquí. Bueno, ahora voy a retomar solo esas ideas que me solicita mi actividad. No me voy a ir más allá. Entre el mundo de información que es Internet, es fácil perdernos. Por eso es importante mantener clara nuestra brújula de llegada. ¿Qué se espera que logre? Ahora vamos a hablar de la biología. Principios. Un principio de la biología es la diversidad, que nos dice, cualquier ente vivo tiene características diversas. Es diferente en su forma, en su ciclo de vida, en su genética, etcétera. Y este principio, conocer esta diversidad en un ente vivo, nos puede servir, por ejemplo, en relación a la modificación de semillas, la modificación genética. Por ejemplo, hay países del mundo donde no tienen mucha agua, donde no tienen mucho espacio y tienen que buscar estrategias para modificar cultivos e incrementar la productividad que les permita, por ejemplo,
tener alimento suficiente para una población. Ahí es donde entra la biotecnología y donde este principio de diversidad, el conocer las variables de este producto, me permite incidir en él. Y ojo, no es lo único, porque seguramente voy a requerir también de la química para modificar, voy a requerir conocer las propiedades físicas de la tierra en la que estoy utilizando o del entorno sobre el cual voy a modificar estas semillas. Entonces, tengo que conocerlo. Otros principios unificadores de la biología son la unidad, la continuidad, la diversidad, la interacción, la teoría celular, la teoría genética, la homeostasis, la evolución, etcétera. Hay muchos principios. ¿Dónde podemos verlos? En cerveza, vinos, lácteos, plantas transgénicas, alimentos, fármacos, huellas genéticas, etcétera. ¿Ok? Ahora, algunos de estos que mencioné, como la cerveza, son no touch. Aquí está. Entonces, esos no los voy a mencionar, pero les doy una ventaja a mis estudiantes. Este no lo pueden abordar porque ya lo vimos muy a detalle, este no, pero si alguien quisiera retomar un principio o producto de aquí, puede hacerlo. ¿Por qué les dejo hacerlo? Porque no explicamos a detalle ese principio, solo por eso. En la química podrían retomar estos, no podrían retomar estos, ¿ok? En la biología podrían retomar estos, no podrían retomar estos. Con excepción, chicos, que si alguno que yo mencioné de los que pueden retomar se encuentra aquí, esos no los deben tocar. Por ejemplo, este de la cerveza. La cerveza está aquí, la cerveza está aquí, ese no lo toco, ¿ok? No les doy lo demás porque para ello ustedes tienen que investigar. Tienen que leer, tienen que hacer esa labor de comprensión, de análisis. ¿Qué no pueden tocar de entre los principios? Si ven, principios aquí no menciono ninguno, solo menciono productos. Pero el principio que sí no pueden tocar es la pasteurización asociada a la leche. ¿Por qué? Me encuentro con estudiantes que me entregan de verdad como su historieta esto, en un copy-paste en otro lado. Eso es plagio. Y eso no es un trabajo propio del estudiante, ¿ok? Entonces, estos elementos no pueden tocar el principio de pasteurización en la leche porque ese ya se menciona aquí como ejemplo. Entonces, ese es no touch. Esto es una sugerencia. Leo tantas veces esto que yo cuando empiezo a leer por la mañana suena a mí, empiezo a pensar en plagio. Como apoyo a Alma, no inicien sus actividades de esa manera, por favor. Ut- Cambien la dinámica en la que redactan la historieta. No tiene que llevar este orden. Miren, les platico. Hay estudiantes, la parte creativa se evalúa, sí se evalúa. También se evalúa la parte de presentación también. Pero les voy a platicar por si algo les viene a la mente. Hay estudiantes que me han, abordado su historieta, por ejemplo, a partir de su mascota, a partir de la convivencia. Tenía un estudiante que quería mucho su perrito, gatito, no me acuerdo, y ella hizo una historia con su perrito. Otra, en alguna ocasión, tenía poco que se le había muerto un familiar y quiso hacer una historieta como recordando algunas palabras que le hubiera gustado abordar con este familiar y además las actividades. ¿Qué más me han entregado? Pláticas entre madre e hija, padre e hijos, entre familia, entre amigos. Me han hecho viajes como historietas tipo cómic de cosas como medias fuera de lugar en cuanto a, vamos, menos como de plática entre marcianos, qué sé yo, ¿no? Cosas así. Entonces, hay libertad para que ustedes hagan su historieta con creatividad, pero cuidando estos elementos que acabamos de abordar. Esto que deben tomar en cuenta en sus actividades.
El celular, para empezar, no está permitido. Entonces yo les sugiero, no inicien por la mañana, suena mi alarma de celular, el cual ni podría existir sin la investigación sobre, no, usen otra redacción. La leche es no touch, la pasteurización también es no touch. Vitaminas, jabones, pasta dental, cepillos de dientes, no toquen esos tan concurridos. Hay muchos más. Volteen a ver un poquito más allá todavía. El producto del que hablen tiene que venir en su viñeta. Este recuadro es una viñeta. Entonces tienen que colocarlo. Miren, también les invito a evitar, muchos suelen utilizar esto de que están en un salón de clases y, a ver, Pedrito, eh, dinos un principio físico. Ah, un principio físico es esto. Ah, gracias, Pedrito. Eviten esa dinámica porque realmente como que es fuera de lugar y además es muy utilizada frecuentemente. O hay de pronto algunas que me colocan unos pingüinitos retoman, me imagino, de Canva, pero no colocan los productos o cosas así. O sea, lo dejan muy ambiguo. O hay quien lo dice, ah, ¿sabes qué? Mi celular y funciona con principios físicos. Y ahí lo dejan. Ese es un no evaluable, porque no estás integrando los aprendizajes mínimos. Recuerda que por eso leímos que tenemos, ¿dónde está? Aprendizajes esperados. Entonces, si tú me lo dejas a ese nivel, realmente no estás cumpliendo con el mínimo suficiente para tener un aprendizaje mínimo y por tanto una calificación aprobatoria. No se vayan más allá, solo lo que pide. Hay quien a veces me dice, oye, Alma, ¿puedo integrar dos viñetas para un producto? Sí puedes, incluso tres, sí. Pero el requisito te pide que al menos uno por cada producto. Lo que sí, pues usa apropiadamente el espacio. Entrégalo como historieta. A veces me lo entregan como presentación, es decir, en en una hoja, en una presentación. Bueno, vamos a Canva a ver si. Ay, no vean. A veces me entregan ¿qué será? Aquí está. A veces me entregan, por ejemplo, en una hoja me entregan esta, en otra hoja me entregan esta otra. Eso es una presentación. Esto no es una historieta. La historieta debe tener esta continuidad. Si todo cabe en tu misma hoja, aquí hazlo todo como historieta, ¿ok? Aquí todo. Por eso es que estás compartiendo un Zoom para que Salma pueda alcanzar a ver. Hay quien me entregó en su primera hoja, por ejemplo, aquí me hizo una hoja de presentación aparte. No voy a poner los datos, pero hoja de presentación. Y ya en la primera sesión, la semana pasada, abordamos que tiene que quedar los datos de identificación en la misma hoja donde entregan su historieta, en una orillita, pero en la misma hoja. ¿Ok? Esto es importante. Guadalupe nos dice, ¿podemos agarrar una plantilla de las que vienen en Canva y usar los recuadros que vienen? Claro que sí, Guadalupe. Solo asegúrate que incorpores aquellos elementos que se te está pidiendo en la actividad, como adicionar el producto, como que si estás haciendo una conversación entre dos personas, una de ellas seas tú y que sean realmente dos personas, vamos, que no quede así como que fea la historieta, solo como medio adaptándose. Ese es otro aspecto importante. Sus datos se los pide en la primera viñeta. Esta parte sí la tomo en cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un punto por aquí donde les dice que sus datos de identificación en la primera viñeta. Entonces, la primera viñeta es esta, la que está más arriba y más a la derecha.
Entonces, sus datos de identificación deben ir en esta. Si viene el nombre de su prima, de su amiga, y no el suyo, bajo puntos. Y incluso si no abordan sus datos de identificación, es un no evaluable. Alma, ¿sabes qué? Me extendí y usé 2 hojas. Ok, usa 2 hojas. Pero en cada una deben de venir tus datos de identificación. No se vale y cuiden eso. Ah, esta ya no es de mi historieta, pero usé una plantilla y mando 4 hojas vacías. No, solamente entrega, borra las hojas que no ocupes y solamente entrega aquellas que tengan contenido que tú hayas generado. Eso también cuenta, es parte de la presentación. ¿Ok? Esto, les sugiero ver este enlace, cuáles son los elementos de una historieta, porque trae elementos interesantes que pueden tomar en cuenta, como bocadillo, texto, cartel, onomatopeya, metáforas visuales, figuras cinéticas, que les ayudan a hacer su historieta más creativa. ¿Ok? Mm, mm, mm. ¿Qué más? ¿Dudas en cuanto a la historieta? Ah, bueno, traigo un ejemplo, sí. En mi defensa diré que esta historieta, esta viñeta, no trabajó en la parte creativa. Esta viñeta lo único que trata de decirte es, mira, los elementos que debes integrar. El producto, en este caso el principio que permite su funcionamiento, la descripción breve del principio. La lavadora la uso para lavar la ropa, la relaciono con la física, con las oscilaciones amortiguadas y describo sobre las oscilaciones amortiguadas, no sobre el funcionamiento de la lavadora, porque me pide describir el principio. Aquí hay otro, miren, no puse viñeta, pero por ejemplo aquí nos habla del cloro, que creo que es otro no touch que tienen. Lo uso para blanquear la ropa y desinfectar. Se apoya en la electrolisis que se basa en la primera y segunda ley de Faraday y consiste en aplicar una corriente eléctrica a determinada sustancia iónica para separar sus iones. Y luego aquí viene la cita, que esta cita está mal hecha, se me ha olvidado corregirla, disculpen. La cita se integra por autor y fecha y en este caso como retomé información textual, por eso pongo en qué página, como es un texto amplio más bien, en qué páginas lo encontré. Esto lo encontré en una tesis. Entonces, vean, es poco texto, no me voy a ir, o sea, el cloro es interesante, blanquea la ropa, contamina el ambiente, pero yo me fui solo sobre los elementos que me pide la actividad. Y luego viene abordar una tabla. Tienes que realizar una tabla donde compartas en la primera columna el principio ética. Vamos a verlo acá en la hoja de Word que traigo, que es lo que ustedes tienen que entregar. Son las mismas preguntas que están aquí. El principio ético en mi primera columna. ¿Cómo repercute mi uso de la tecnología en el principio ético? ¿Cómo impacta en el ambiente? Ok, bueno. 4 principios éticos. Aquí van los principios éticos, nada más no se describen o nada, solo los principios éticos. Luego, marqué en rojo esto, porque tienes que abordar, son 4, porque tienes que abordar uno para cada producto de tu historieta. Recuerda que tu historieta va a abordar 4 productos distintos. Entonces, vas a relacionar ese principio ético con ese producto de tu historieta. Por ejemplo, aquí puedo relacionar con la lavadora. Si otro producto que abordé fue una engrapadora, aquí abordo con la engrapadora. Si otro producto que abordé fue un árbol, aquí abordo con el árbol, etcétera. ¿Ok? Ahora, responsabilidad y lavadora. Ante mi deber de responder por mis actos y decisiones, esto no es algo que yo sea de mi autoría, esto lo retomé de Polo Santillán en un escrito 2019. Debo usar la lavadora de manera mesurada. ¿A qué me refiero con mesurada? Con carga y agua suficiente, ni más ni menos. Adecuada, es decir, conectarla y desconectarla en un enchufe seguro, cuidando el medio ambiente como usando detergentes biodegradables, reciclando, etcétera. ¿Por qué puse esto?
a veces me encuentro con, ante mi deber de responder por mis actos, debo usar la lavadora de manera mesurada, adecuada y cuidando el ambiente. ¿Qué dije? Nada. Yo cómo sé a qué te refieres con mesurada. Yo cómo sé a qué te refieres con adecuada. Tienes que darle sentido a tus palabras. Tienes que demostrar con texto que estás comprendiendo aquello que describes, que incluyes, que eres capaz de describirlo. ¿Cómo impacta el ambiente? Ese impacto puede ser positivo o negativo, beneficios o repercusiones. En el caso de la lavadora, sus partículas sintéticas llegan al mar y las consumen por microorganismos que componen el plancton, puntos suspensivos y coloco mi cita. Esta columna sí o sí va a requerir que tú investigues, porque no se trata de decir contamina mucho el agua, contamina mucho el aire. ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho? ¿Cómo lo contamina? ¿En dónde? Eso va a repercutir que tú necesariamente investigues para darle sentido a esta información con porcentajes, con números, con datos sólidos, con datos retomados de alguien que haya hecho una investigación y no solamente sea lo que uno cree, ¿ok? Hay quien a veces me pregunta, Alma, ¿podría repetirse un principio ético, es decir, que abordara dos veces la responsabilidad? Sí, los dejo que aborden un principio ético hasta dos veces, no más, porque si no ya se me cierran en unos. Entonces, por ejemplo, podría abordar el mismo principio aquí, máximo dos veces, lo que significa que podría tener como mínimo dos principios, ¿no? Si los abordo cada uno dos veces. ¿Dudas en cuanto a la tabla? Ok. Y finalmente, voy a listar mis referencias bibliográficas aquí y siguiendo la estructura que me marca APA, perdón, que me marca mi manual de citas y referencias. Por ejemplo, aquí está mi referencia para Polo Santillán, y la cita es esta. Vean cómo citas y referencias se asocian y las unas sin las otras no tienen sentido y no valen, sinceramente. Es como si yo les diera el ID sin la contraseña. ¿Quién va a asistir? Nadie. No lo tienen. Así pasa con las citas y referencias. Las unas sin las otras carecen de sentido. Es como no poner nada. Es como si me invitaran a una fiesta a su casa y me dan la calle, el nombre de la avenida, pero no me dan el número. ¿Voy a llegar? No voy a llegar. Esa es la realidad. Ahorita voy para allá, Ángela. Nada más primero quiero cerrar preguntando si hay dudas en relación a, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para la tabla, pero ya no lo voy a ver. Ujú. Dudas en relación a su actividad número 3. ¿Queda más claro cómo elaborarla? ¿Queda más claro cómo es que estas precisiones van tomando su fundamento, su sentido? ¿Sí o no? Hablen ahora, callen para siempre. Ángela, Frida, Guadalupe, Linda, Stephanie, Yuridia andan por aquí. Que aquí andamos. Ok, ok, Stephanie. Bien, vamos a hablar entonces de nuestra actividad número 4 que tiene como propósito explicar una forma de vida sustentable y sostenible en tu comunidad que integre energías y acciones que contribuyan a cuidar y preservar el ambiente. Ok, ya lo decimos. Brevemente voy a retomar, mm, muy brevemente voy a retomar lo que es sustentable y sostenible. Miren, para esta actividad igual hay que cuidar los elementos de forma. No traje un ejemplo distinto porque ya la actividad nos brinda un ejemplo de lo que hay que integrar dentro de la ficha técnica,
pero sí hay algunos aspectos que es importante. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que yo tengo acá. Nada, más vamos a abordar que hay que cuidar. Número uno, les decía, investigar sobre lo que es sustentable y sostenible. ¿Alguien ya leyó algo al respecto? Ok, Ángela, ¿nos platicas así brevemente qué es la sustentabilidad, la sostenibilidad? ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Ok. ¿Y qué investigaste por ahí, Ángela? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Qué es la sostenibilidad? Creo que la sustentabilidad es que, espera, es que ya se me olvidó. Ah, ok, vamos a verlo aquí. Vamos a platicarlo brevemente. Bueno, sustentabilidad y sostenibilidad es algo que van a requerir tener presente para elaborar esta ficha técnica. En algunos textos lo van a encontrar van a encontrar que usan las palabras de manera indistinta, como si fueran lo mismo. Si bien nacen por allí juntas, poco a poco cada una va teniendo sus propios elementos fuertes de ser y no se refieren a lo mismo. La sustentabilidad con U tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. No me acuerdo si por aquí lo trae. No. Con el cuidado del medio ambiente. La sustentabilidad se preocupa por cuidar nuestro medio ambiente, cuidar el agua, cuidar los ríos, cuidar el ambiente, el aire, cuidar la tierra, cuidar que haya árboles, cuidar que los animales no se extingan. La sustentabilidad, el desarrollo sustentable se preocupa por que estemos bien de manera inmediata, nuestro ecosistema se encuentre sano. La sostenibilidad, por su parte, integra a la sustentabilidad, pero la sostenibilidad con O tiene que ver integra otros factores. Además del medio ambiente, la sostenibilidad integra la economía y a la sociedad. Es decir, soy consciente que tengo un medio ambiente, pero también soy consciente que tengo personas que habitan en sociedad y tengo políticas económicas, políticas públicas, necesidades de seguir como creciendo en este sentido. Y la sostenibilidad se preocupa en conjunto por las tres, les da igualdad de importancia. Por ejemplo, ¿sabes qué? En mi localidad tenemos un ambiente muy gris. Todo el tiempo está oscuro, pero no porque sea de noche, todo el tiempo está oscuro porque está súper contaminado el aire. ¿Qué diría la sustentabilidad? En lo inmediato, adiós carros, porque están contaminando mucho el ambiente, y adiós industrias, porque están contaminando el ambiente. Es decir, la sustentabilidad se está preocupando solo por el bienestar de nuestro ecosistema. Por su parte, la sostenibilidad le va a decir, no, espérame, o sea, sí, tenemos que disminuir este ambiente gris, pero también tenemos que tomar en cuenta que pues ya tenemos muchas industrias y muchas personas que, este, que habitan y que trabajan en estas industrias. Es una fuente de empleo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el uso de vehículos, generando espacios para el uso de bicicletas y fomentando en que las personas utilicen las bicicletas, dándoles seguridad en la calle, dándoles espacios dignos de bicicletas, dando espacios y invitando, generando campañas, estrategias para que usen la bicicleta. Y entonces, de esa manera, poco a poco vamos a ir disminuyendo el uso de estos contaminantes de CO2. Vamos a generar estas estrategias en las industrias, a lo mejor apagar
una vez al mes, no sé, maquinaria para disminuir el calor, para disminuir la contaminación al ambiente, generar más visitas a las fábricas, más, generar multas que eviten que sigan enviando sus desechos, que cambien su maquinaria, que cambien sus estrategias para que eviten contaminar tanto el aire. Entonces vean cómo la sustentabilidad en lo inmediato dijo, a mí me preocupa el ambiente y es tajante. La sostenibilidad por su parte, toma en cuenta el ambiente, pero también toma en cuenta las características de la población y toma en cuenta el factor económico. Esa es más que nada la diferencia. Guadalupe, ¿la ficha tiene que ser de nuestra localidad? Sí, es un requisito, Guadalupe, y se penaliza si no es de su localidad. Ajá. Características. Van a compartir las características del lugar donde viven. Esto lo pueden investigar en fuentes de su estado, en fuentes bibliográficas de su estado, de la INEGI, y lo van a compartir aquí. Al investigar necesariamente hay que citar. Tipos de producción de energía. Aquí pueden argumentar qué energía limpia, qué energía renovable podrían contemplar. Si la localidad donde viven ya tiene un tipo de energía renovable y limpia, pues no propongan algo diferente. Indiquen aquí que pues en su localidad ya hay algo sustentable y con eso se quedan. No propongan 10 o 15, bueno, dos o tres, porque a veces eso es inviable. A veces no se tienen los recursos. Propongan una, aquella que sea la que más se aproxima a las características de la localidad y van a describir qué características tiene esta producción de energía. Para que describan de manera clara y suficiente, hay que investigar y por tanto hay que citar. También chequen qué materiales pueden usar para construir la vivienda. Estos tienen que ser sustentables. Propongan, la mayoría de elementos trae hipervínculo para que ustedes lean un poco acerca de qué se espera que consideren. Yo no voy a entrar con ustedes a ver como todo lo que se propone, pero sí les digo que tienen como esta oportunidad de tener hipervínculos al alcance. Estrategias para obtener alimentos. ¿Ok? Describan, no solamente digan, vamos a surtir el Oxxo de la comunidad, no, describan la estrategia. Una estrategia demanda descripción. ¿Cómo le van a hacer para alimentar a la población? Cuidando que esta alimentación favorezca la sustentabilidad y sostenibilidad de la región. ¿De dónde va a venir el agua y cómo le van a hacer para aprovecharla? Tipos de transporte, ¿qué proponen? No es lo que ya hay, es lo que proponen, a menos que lo que ya haya sea sustentable. ¿Sabes qué? Vivo en un poblado pequeño y aquí todos nos trasladamos a caballo. Entonces, a lo mejor esa ya es una fuente sustentable, ¿no? ¿Con qué energía funciona ese transporte que estás proponiendo? ¿Qué pasa con los residuos? Recuerden que hay orgánicos e inorgánicos y hagan una breve descripción. Hay quien lo deja así de breve como está aquí. Esto es un ejemplo para que ustedes empiecen a detallar, no se queden en esto tan cortito. Ustedes tienen que detallarlo con mayor profundidad. Y después, en al menos una cuartilla, que son en promedio 250 palabras sustanciales, van a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Mi sugerencia es, redacten un párrafo por cada una. De esa manera, van a ver que se les facilita la redacción, se aseguran de retomar todo lo que se les pregunta y además lo hacen de manera organizada. Dediquen un párrafo a escribir por qué eligieron el lugar y tendría que ser o por qué es importante. Yo cambiaré aquí la pregunta un poco a describir por qué es importante llevar a cabo esta propuesta en mi localidad. Y luego, ventajas y características, explicación detallada del tipo de energía, explicar las estrategias. Esto justifica, como bien dice aquí, justifica el por qué más a detalle de lo que integraron en la ficha técnica.
Esto está en el supuesto de que van a entrar a un concurso y en su localidad, y van a estar compitiendo porque lleven a cabo su propuesta. Finalmente van a integrar sus fuentes de consulta y subir su actividad a la plataforma cuidando la nomenclatura correcta. Esta actividad personalmente, más es una opinión personal, la veo más sencilla. No sé qué opinen ustedes, dudas. Aquí nada más es importante cuidar que deben de proponer, hacer una propuesta sustentable y sostenible, que es parte de los requisitos y el propósito de la actividad. Y bueno, por mi parte es como lo que tenía preparado para esta sesión, en aquellos aspectos que se requiere que hablemos. Por favor, cuiden sus participaciones en Foro Aprendiendo. Es un foro para todos, no es un forito para obtener solo puntitos. Lo penalizo en las actividades de la semana. Hay que participar, pero hay que hacerlo de acuerdo a las indicaciones. Adelante, Ángela, te escuchamos y después de Ángela escuchamos a Guadalupe. Si me paso más de la cuartilla, ¿no hay problema? No, no pasa nada, Ángela. Vamos, no te puedes pasar 3 hojas, pero si te pasas un poquito, no pasa nada. O si te falta un Una, poquito, tampoco. una cuartilla y media. Está bien, pero cuida la redacción, Ángela. Léete y checa si puedes decir lo mismo con menos palabras. Ujú. A veces Ok, usamos muchas muletillas. Ok, Guadalupe, te escuchamos. Si puedes prender tu micrófono, por favor. Guadalupe, Guadalupe, hola, hola. A ver, parece. A ver, nada más esperamos a Guadalupe a ver si quiere preguntar algo. Guadalupe, ¿quieres preguntar algo? ¿Quieres aportar algo? Sí, asesora, tenía una pregunta. En la actividad 4 que dice de un video que nos manda así como de varias casas, por ejemplo, ahí, ¿qué se tiene que poner? O sea, tenemos que referirnos a las ventajas y características de esos videos, de esas casas o de nuestras casas. O sea, por ejemplo, el material que se ocupa para construir una casa, las características, o es o sea, de las casas de los videos. Ninguna, ni una ni otra. El video es como para que tú conozcas otras formas sustentables, sostenibles de construir, en este caso, una casa. O sea, que hay otras maneras de hacerlo más allá de aquellas que coloquialmente podemos conocer. Y tampoco se trata de describir las características de las casas donde tú vives, a menos que estas ya sean sustentables. ¿Sabes qué? Aquí ya nuestras casas son de un material que pues es en favor del medio ambiente. En este caso sí abordas las características de esas casas donde tú vives, pero no necesariamente. Si en tu caso a lo mejor se hacen como acá de concreto, pues no es precisamente el material más sustentable. En ese caso hay que buscar algo diferente y esos videos son para que tú veas opciones, no necesariamente tendría que ser alguno de allí. Por eso es que un primer elemento que se solicita es las características de la región. Oye, ¿sabes qué estás proponiendo? Voy a irme al extremo. ¿Estás proponiendo una casa de papel en un lugar donde hay mucho viento? No, no, no tiene razón de ser. ¿Sabes qué? Me ha tocado, por ejemplo, en algún momento un estudiante, ¿sabes qué, Alma? Aquí donde vivo quedan muchos desperdicios de contenedores, de trailers. Aquí dejan mucho desperdicio, es una zona donde hay se me fue cómo se le llama, pero donde se traslada mercancía y
dejan muchos vagones desperdiciados. Entonces, la propuesta de este chico fue, pues, que nuestras casas sean dentro de estos vagones y cubriendo con cierto material para que no sean tan calientes, etcétera. O sea, en este caso están reaprovechando algo que está ahí, que está contaminando y le están dando un segundo uso. ¿Me explico, María Guadalupe? No sé si Sí, eres... claro, ya le entendí más o menos. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues agradezco muchísimo su tiempo. Estamos en contacto a través de la plataforma y estoy atenta a sus actividades. Nos vemos, bonita media semana. Gracias, asesora. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.